Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Buenos días a todos. Ya les tendré, mientras se terminan de acomodar mis invitados, la pregunta con Vivian Montoya, pero antes quiero que complemente Carlos Llanes toda la información que ha estado ofreciendo por TN5 Matutino. Yo te venía escuchando, Carlos, porque se encadenó con la señal de TN5 Matutino HRN. Te venía escuchando por la radio, bueno, te estaba viendo por televisión. Luego me subí al carro, me vine y te venía escuchando por la radio. Y yo me fui para mi casa anoche con un tuit de OACNUD referente a este tema que ustedes han estado abordando. Y dice OACNUD, lo ven en pantalla ustedes los tuits de OACNUD, que es la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras. OACNUD dice, observa con preocupación el desalojo ordenado para el día de mañana. Este tuit fue escrito ayer por el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, de la comunidad Tierras del Padre. Miren, fue escrito a las 20:25, a las 8:25 de la noche. De especial preocupación resulta que no se ha dado trámite a un recurso de amparo presentado por la comunidad para la tutela de sus derechos. La oficina insta al Estado a considerar suspender su ejecución por no observarse las garantías y las condiciones para la protección efectiva de los derechos de la comunidad, particularmente su derecho a la vivienda y a la alimentación. Yo creo que por eso es que suspendieron la ejecución de esta orden judicial, Carlos, porque a lo mejor vieron los tuits del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras de las Naciones Unidas, instando al Estado a considerar suspender la ejecución por no observarse las garantías y condiciones para la protección efectiva de los derechos de la comunidad, particularmente su derecho a la vivienda y a la alimentación. Creo que por ahí anda, si no se ha materializado el desalojo, por aquí anda el argumento del por qué se suspendió el mismo. Carlos, buenos días. Proteger a los pueblos, proteger a los pueblos. Muy buenos días a Renato y también a los televidentes de Frente a Frente. Bueno, una situación bastante delicada, un evento sin precedentes, lo catalogó por la cantidad de agentes policiales que se agruparon para poder concretar este desalojo de las tierras indígenas Lenca, Tierra del Padre. Por un momento el juez de ejecución dijo que abandonaba el lugar porque el comandante de la policía encargado de hacer el desalojo pues no quería obedecer a la orden que el juez le estaba dando en ese momento. Sin embargo, pues se regresó, es decir, de la marcha que llevaba hacia afuera del lugar, y ha regresado al lugar y sigue conversando con el alto oficial de la Policía Nacional que está en este lugar comandando el grupo de la Policía Nacional encargado de realizar el desalojo. Una situación bastante relevante, bastante delicada, que hasta personeros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos han llegado hasta este lugar para ser veedores de la forma como se va a realizar o se pretende realizar el desalojo. No han llegado a acuerdos, sigue aquí el comandante de la policía. Vamos a escuchar en este momento a ver qué es lo que les está explicando a los de derechos humanos. Ok, bueno, en ese momento están pidiendo no intervenir. No intervenir. Pero vamos a acercarnos aquí con el juez. El juez. Vamos a ver, compañero camarógrafo. Cristian, vamos. Cristian, vamos a acercarnos aquí al juez. Que es lo importante, porque nos llama la atención el hecho de que se ha regresado
se ha regresado. A ver, solo ayúdenos. Le agradezco muchísimo. Ok, ayúdenos. Estamos tratando de encontrar una salida. Disculpe. Perfecto, bueno, perfecto, lo comprendemos, tomando en cuenta de que es una decisión bastante delicada que puede pues desencadenar una situación violenta porque los pobladores están pues dispuestos a defender la propiedad de estas tierras de la manera que sea posible. Ya hemos visto testimonios de madres llorando para que no los desalojen, mientras el comandante de la policía termina de dialogar ahí con campesinos y el juez ejecutor con los de derechos humanos. Pues vamos a tratar de dialogar con estas madres. Señora, venga, por favor, permítame. Bueno, desde horas de la madrugada ustedes se comunicaron con TN5 Matutino para que los pudiéramos acompañar y ser veedores de este desalojo. Ustedes están completamente dispuestos a defender la propiedad de esas tierras. Así es, porque nos pertenecen, porque aquí vivimos y aquí tenemos nuestros hijos. ¿Ya días vive usted? ¿Aquí tuvo a sus hijos? Sí, por tiempo aquí estamos. Aquí vivimos. ¿Cuántas familias hay aproximadamente acá? Como 90. ¿Cuántas? Como unas 90 familias por ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estamos nosotros aquí pendientes, Renato. La situación está un poco calmada porque el hecho de que se hayan detenido la policía y el juez ejecutor de proceder con el desalojo, pues eso ha traído un poco de calma entre la población, pero no se han ido de acá. Los cientos de policías que llegaron a este lugar pues no se han ido, tampoco el juez ejecutor, tampoco los derechos humanos. Eso significa que aquí la historia pues no ha terminado. Estamos nosotros pendientes de ver qué decisión final van a tomar. Ya es la tercera vez que un juez ejecutor pretende realizar un desalojo en este mismo lugar. El anterior fue el 11 de noviembre cuando pues llegaron también policías y llegó el juez ejecutor. Sin embargo, ese no se concretó porque los pobladores eran pues superados en número con los policías. Sin embargo, pues en esta ocasión se trajo aproximadamente podría decir unos 400 a 500 efectivos de la Policía Nacional, de las diferentes unidades, para poder concretar de una vez por todas este desalojo en esta comunidad ubicada a 13 kilómetros hacia la zona sur del país. Así que Renato y televidentes, nosotros estamos aquí pendientes de ver cuál es la última decisión que van a tomar los de derechos humanos con el juez ejecutor y el de la Policía Nacional. Por un momento el juez ejecutor se mostró un tanto molesto, echándole pues la culpa al comandante de la Policía Nacional por no proceder con este desalojo y pues que tenía que someterse al procedimiento legal correspondiente por no pues atender o por no obedecer la orden que el juez le estaba realizando en ese momento. ¿Qué decidió su comisionado? ¿Qué decidieron? ¿Su comisionado? ¿Van a proceder? Permítame, voy a hablar con el juez, no sé todavía. Bueno, el juez está acá atrás, está el juez, su comisionado, por allá. Bueno, vamos a ver, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron, amigo? Es para el año 2021. ¿Qué encontraron ahí? Dice aquí, para el día miércoles 9 de febrero del año 2021, primera vez. Más abajo repite, miércoles 9 de febrero del año 2021. Aquí está el documento, 2 veces. Dice, día miércoles 9 de febrero del año 2021, 3 veces lo dice. Esta orden de desalojo. ¿Qué significa? Extemporánea. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Que es extemporánea? Esto es un documento que no sirve. Este documento es nulo. Porque la fecha es extemporánea. La fecha está mala. Nosotros tenemos, incluso si nos llegaran a desalojar el día de hoy, estarían violentando otra de las garantías más que están haciendo. Aquí está, esta es la prueba, es la nota que nos han dado ahorita acá. Perfecto, bueno, han encontrado un error al parecer en el oficio que pues sustenta la orden judicial para el desalojo. Vamos a ver qué es lo que contesta el juez ejecutor ante esta observación pues que han hecho estas personas. Vamos a acercarnos acá. Bueno, están no queriendo pues que la prensa pueda pues ser testigo de la conversación que van a sostener en este momento el comandante de la Policía Nacional, que está pues armadamente en una operación en las tierras
del padre. Bueno, se está movilizando, así difícilmente pues puedan tomar alguna decisión, vamos a tener que detenernos. Pero bueno, la situación se está complicando. En este momento ya, Renato, es una situación que está pues estancada por falta de decisión que no encuentran tanto el comandante de la Policía Nacional con el juez ejecutor. Así que, bueno, a estar pendientes de qué es en qué va a terminar esta situación novedosa aquí en el Distrito Central. Renato, por el momento regreso con usted, pero los dejo con estas imágenes. Sí, cuando ya hayan tomado la decisión, por favor, nos informas. Nos informas, Carlos. Es que ahí decía como 3 opciones de ejecución de ese desalojo. Y por decir 9 de febrero de 2022, lo que estaba leyendo el muchacho ahí es que el juez dijo 9 de febrero de 2021. Aquí estoy rodeado de abogados y además de un ex juez. Y en ese caso, ¿qué se hace, abogado Félix Ávila? Buenos días. Buenos días. Estimado periodista Renato, colegas. Bueno, estaba viendo que al final aparecen ahí diciendo que hay un error, 9 de febrero de 2021. Es evidente que es un error de transcripción. Pienso que esto ya lo había visto la policía cuando recibió el mandamiento y si no lo vio hay una negligencia enorme porque haber desplegado todo ese contingente policial, gasto de combustible, de todo lo que se hace, una situación que pudieron verla y haberlo enmendado, sin duda de que el no desalojo se produjo no por eso estamos claros, o sea, tuvo que haber existido una llamada. Ahora bien, la justificación es ilegal porque no puede hacerse, porque hay un error ahí. Entonces, aparte de eso, Renato, yo pienso que estas cuestiones son un tanto delicadas, peligrosas, porque hemos escuchado ahí voces un tanto disonantes, llamados incluso a la intervención del Poder Ejecutivo, y los mandamientos judiciales deben acatarse. Es peligroso que haciendo llamados de repente a este tipo de cuestiones, de repente que porque hay un nuevo gobierno y que el gobierno del Poder Ejecutivo de repente sea diferente a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial. Es muy peligroso esto porque en el Poder Judicial no se debe intervenir. Cosas como estas, obviamente, en este caso se trata de personas que alegan ser de repente campesinos, gente pobre, normalmente es así, pero hay un origen en esto y es el desorden en que el país vive. Estas cosas no se deben de permitir, ¿verdad? Si la propiedad privada está acreditada, debe de respetarse, debe dársele a la población una solución, eso sí, pero a veces tiene que llegarse a eso porque las autoridades deben intervenir, ¿verdad? Y hay también inversión que se aleja cuando ve que no hay seguridad jurídica. Si no, mire usted, y usted lo destacó el otro día, los casos en el norte, en Bajo Aguán, y es complicado que los jueces a veces no toman decisiones porque no encuentran el auxilio de la fuerza pública. Y está claro, la Constitución de la República dice que cuando la autoridad debe intervenir y no se acata, no se obedece una orden, porque estas cosas deben ser voluntarias, ¿verdad? Comunicárselos, ir con la fuerza pública es porque se sabe de que no se va a acatar voluntariamente. Pero sí, los llamados que hay ahí pueden ser legítimos, como los llamados de la representante de las Naciones Unidas, pero también hay que verse a ambos lados. Y si hubo una intervención externa y llamándole a la policía que no intervengan, a que desobedezcan la orden judicial, es sumamente peligroso porque esto destruye la institucionalidad, destruye el Estado de Derecho y atenta contra la separación de poderes y del Poder Judicial que debe respetarse. La pregunta es si los policías no ejecutan la orden judicial, cabe la pregunta si es que el Ejecutivo llamó al ministro de Seguridad para que ordenara ahí a
a sus tropas no ejecutar la orden de desalojo. Entonces viene el abogado y dice, eso no es Estado de Derecho, dice. O sea que el ministro obedeció más al Ejecutivo que a la decisión judicial. Miren, ese es el desorden en que vivimos. Por eso quienes hablan de pobre Estado de Derecho tienen razón, de débil Estado de Derecho tienen razón. Yo me pregunto, miren, yo no soy abogado, si apenas yo cursé unas 20 clases de Derecho, porque nuestra profesión así es, pero no Derecho Penal. ¿Qué cuesta hacer las cosas con un poco de orden? ¿Quién trajo, quién pidió a un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para que viniera aquí a vigilar los derechos humanos? Fue el expresidente Hernández, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el organismo de derechos humanos de la ONU estaba cuestionando seriamente a Honduras en esos exámenes periódicos universales, dijo, pues yo los invito a que ustedes tengan una oficina permanentemente en Honduras para que vigilen el cumplimiento de los derechos humanos. Y se instaló la oficina aquí. Y desde ayer la oficina había solicitado al Estado considerar la suspensión por no observarse las garantías y las condiciones para la protección efectiva de los derechos de la comunidad, particularmente a su derecho a la vivienda y a la alimentación. Que no estén de lujo, pues yo creo que los poderes del Estado deberían estar pendientes de todo para que el Estado no incurra en errores. Ahora, el abogado Ávila tiene toda la razón cuando dice hay un mandato judicial para que ejecuten el desalojo. Y es aquí donde yo me pregunto, pero ¿esas tierras son de Mario Facusé, Carlos Llanes? Ya va a salir. Es que escuché ahí que un vecino dijo que esas tierras eran de Mario Facusé y yo no quiero cometer el error de estar replicando cosas que de repente no son así, pero Carlos, ¿me escuchas? Así es, Renato, lo escucho. Esas tierras, permítame, Carlos. A ver, uno de los... ¿Esas tierras a quién pertenecen, Carlos? Bueno, según los pobladores de este lugar, pues pertenecen al señor Mario Facusé. Él fue quien alegó la propiedad de estas tierras en el año 2019 y a partir de ese momento pues es que se vienen enfrancando en esta lucha por la propiedad de las mismas, Renato. Eso es pero eso no lo hemos confirmado con el juez de ejecución. No sé si eso es parte, si el nombre de la otra parte pues es parte del documento, del escrito en el cual pues estampa la orden de desalojo. No sé si el abogado Félix Ávila en el estudio nos puede colaborar en ese sentido. Bueno, el hecho es que si no se ejecuta la orden judicial de desalojo es porque hubo una llamada. ¿Y hubo una llamada a quién? Al superior de todos esos policías que están ahí. ¿Quién es el superior de todos los policías? El director nacional de la policía. ¿Y quién es el jefe del director nacional de la policía? El ministro de Seguridad. Sí, abogado. Buen día, Renato. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Es el abogado Marcos Zelaya. Mis colegas panelistas y pueblo hondureño. Déjeme decirle algo, Renato, pueblo hondureño. Lo que sucede ahí en esa problemática de Tierras del Padre pasa por varios aristas. El Estado es suscriptor de convenios y tratados. Sí. Y el Estado tiene que tutelar ese derecho a las comunidades que representan los pueblos originarios. Y ahí hay una comunidad lenca. Sí. La OIT en el convenio 169 ratifica y Honduras lo ratifica y tiene que darle estricto cumplimiento. Entonces hay una ponderación y una tutela del Estado de cuál derecho más, el artículo 103 que mencionaba el abogado Félix Ávila, es cierto, la Constitución establece de que debe garantizarse la propiedad privada, pero también debe garantizarle la tutela efectiva a los pueblos originarios. Entonces, ¿cuál sopesa más? Sí. El derecho al acceso a la tierra. Ellos vienen con familias de hace 20, 30, 50, 100 años. ¿Cómo es posible que en el 2019 aparezca un dueño después? No estoy diciendo que no es correcto. Sí. Puede ser que haya adquirido las tierras de buena fe. Eso lo denunció en su momento el doctor y abogado, mi amigo Denis Castro Bobadilla, cuando era vicepresidente del Congreso. Yo recuerdo él anduvo haciendo algunas diligencias para tratar de sanear esa problemática, precisamente.
Y me parece de que la policía está haciendo lo correcto, tratando de evitar un conflicto mayor, porque puede haber derramamiento de sangre. Entonces, en ese sentido, me parece de que... Pero ahí la policía no anda en eso. La policía anda ahí para ejecutar un desalojo. Lo que pasa es que en los últimos minutos han suspendido el desalojo. Bueno, lo que pasa es que si no lo hacen, también hay incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Entonces, ese es el debate que tenemos. Ese es el debate que tenemos. Ese es el desorden en que vivimos. ¿Y usted qué piensa? Bueno, Renato, muy buenos días a todos. Abogado Marlon Duarte. Mire, Renato, hay que sopesar, como dice él, pero yo estoy de acuerdo en parte lo que dice el abogado Félix Ávila y en parte lo que dice el abogado Marco Zelaya. Pero el punto aquí es que si bien es cierto, el alto comisionado manifiesta que se le debe respetar el derecho, ojo con lo que le dice, el derecho a obtener una vivienda y dónde vivir. El asunto es que el Estado le debe garantizar al ciudadano de qué manera va a obtener esa vivienda. No es que usted tenga un terreno, imagínese usted que le vayan a invadir 200 familias porque tienen el derecho comunitario y le vayan a invadir usted 200 familias un terreno de su papá, que usted lo tiene desde hace mucho tiempo. Va a decir, una sola persona vamos a quitarle derecho, pero vamos a beneficiar a 200. Eso no es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, su derecho termina cuando comienza lo de los demás. Es decir, estas personas tienen derecho totalmente, pero el Estado le debe garantizar cómo acceder a ese derecho a la vivienda, ofrecerles los recursos y la capacidad necesaria para que puedan obtener una vivienda, no sobrepasándose los derechos que tienen los demás. Es decir, no podemos venir aquí que la Corte Suprema de Justicia tiene 100 manzanas de terreno y van a venir una comunidad de pueblos ancestros indígenas y como tienen derecho a usurpar 20 manzanas porque no las ocupan, porque solo están cercadas, por decirlo así. Entonces, hay que ver la situación. En este momento la policía tiene una orden judicial y las órdenes judiciales se cumplen, no se discuten. O sea, lastimosamente así es. Y hay un dicho jurídico que dice que hágase justicia aunque el mundo perezca. Lastimosamente, estas personas que pudiese ser que no tienen una documentación, porque ningún juez en Honduras va a emitir una orden de desalojo, Renato, jamás, y peor en este tipo de circunstancias, si no tiene una documentación, soporte indubitada para poder generar una orden de desalojo. Es como que usted tenga una cuartería, por decirlo así, o un edificio de apartamento, y vengan 5 familias y dicen, a mí no me pueden sacar del apartamento porque yo tengo derecho a una vivienda. O sea, eso no es así. En un Estado de Derecho, cada persona obtiene lo que en realidad la ley le establece. Usted no puede sobrepasar el derecho de los demás. Bueno, después de escucharlos, pero con todos estos elementos y los tratados suscritos por Honduras, de repente en este tipo de asuntos el Estado antes de proceder al desalojo debería buscarle opciones a una solución, correcto, a las personas que están como totalmente de acuerdo. Fue sancionado Nicaragua por haber despojado de unas tierras ancestrales, por haber violado el convenio de la OIT 169, y eso es conocido por lo menos los abogados que nos dedicamos al ejercicio independiente. Entonces hay que tener sumo cuidado. Es cierto, el Estado de Derecho tiene que tutelar el derecho a todo el mundo y la Constitución garantiza la propiedad privada, y si él ha acreditado ante el juez competente que él es el verdadero propietario de ese terreno, lógicamente emitió una resolución. Pero esa resolución también no puede ir en contra de lo que también establece la misma Constitución. Y es ahí donde ha venido fracasando el Estado de Derecho y la institucionalidad, Renato, que nosotros hemos denunciado. La institucionalidad, lamentablemente en los últimos años la hemos ido perdiendo y nosotros tenemos que apostarle a rescatar la institucionalidad, a creer nosotros en las instituciones, porque ese es el problema, que ya nadie cree en las instituciones. Nadie cree en la Corte, nadie cree en la Fiscalía, nadie cree en la Procuraduría, y así le pueden nombrar una serie de instituciones que deben de garantizar al ciudadano que reside en Honduras, ya sea hondureño o extranjero, que va a tener total respeto a sus derechos inherentes como poblador de este país. Y eso es lo que está sucediendo. No hay un verdadero Estado de Derecho, no hay institucionalidad, y estamos viendo este tipo de problemáticas, que un juez emite una orden y quizás otra autoridad le dice que no la cumple. Entonces, si vamos a estar así, déjeme decirle que vamos a entrar en una anarquía y un caos que nadie le va a hacer caso a nadie, pues entonces no es posible. Tenemos que tratar de enrutar el país por los senderos correctos en el desarrollo. Claro. No, ahí está claro que ese montón de policías llegaron para ejecutar la orden judicial.
Eso está claro. Ellos no llegaron ahí para evitar derramamiento de sangre. Llegaron para ejecutar la orden judicial. El problema ahí es que se les llamó a última hora para que no ejecutaran la orden judicial. Por eso no la han ejecutado. Entonces, eso es lo que estamos debatiendo, ¿verdad? Ese es el fracaso del Estado de Derecho en Honduras. Y yo creo que antes de hacer este tipo de desalojos ya con mandato judicial, el Estado les debe de ofrecer una opción a estas personas. Bueno, miren, esas tierras son de carácter privado. Vamos a proceder al desalojo, pero les damos esta opción para que ustedes construyan su vivienda y les facilitamos estas herramientas para que ustedes puedan construir también ahí sus viviendas. Mire, Renato, en aquellos tiempos de Óscar Mejía Arellano, me acuerdo que ponían hasta la bandera del Partido Liberal, ¿se acuerda? Del Partido Nacional. Depende de quién estaba gobernando en todas las invasiones. Y como le digo, es un derecho, pero aquí hay un serio problema en Honduras, que hay unos invasores de oficio, que les dan tierras en un lado, les dan tierras en otro lado. Miren el problema de la UAN. En el problema de la UAN, el Estado les ha comprado 2 veces prácticamente las mismas propiedades, les vuelven a dar las propiedades y las vuelven a vender y las vuelven a usurpar. En este caso, debería de darles opciones, efectivamente, como usted lo manifestaba, pero hay que identificar a cada persona, y esa es una tarea que no es tan difícil. Nombran comisiones al ENE que ganan 200,000 empiras. Bueno, nombrar una comisión de personas que conozcan el tema y de establecer cada persona si en realidad tiene o no tiene una vivienda, porque hay personas que en todas esas zonas de ahí tienen una invasión, van invadiendo poco a poco y se quedan con lo que no lo sacan. Y a veces la gente lo que hace es otorgarle las escrituras para que ya no le siga robando o usurpando la tierra y así se queda. Pero en Tegucigalpa por lo menos hay invasores de oficio en todos lados y eso es peligrosísimo. Entonces, lo que más recomendable ahí es que el Estado le busque opciones y solucionarle el problema también al dueño de la tierra que ha acreditado ante el juez que efectivamente tiene un derecho adquirido mediante documentos indubitados. Claro. Aquí está el abogado penalista también, Tirso Ulloa, se vino desde Comayagua. ¿Ya venía escuchando este problema, abogado? ¿O no está enterado? No, hasta ahorita no. Pero ya le agarró el hilo con lo escuchado hasta el momento. Así es. ¿Cuál es su opinión? No, interesante lo que manifestaba el abogado. Honduras es suscriptor de convenios de la OIT. ¿Ya tiene las vacunas? Ya las tengo. Ah, no, quítese eso entonces. Aunque uno se puede contagiar con las vacunas, ¿verdad? Pero para que se le escuche mejor la voz. ¿Sí? Ya la tenemos. Sí. Honduras es suscriptor de convenios de la OIT, licenciado Renato. Y hay que tener cuidado. El convenio ahí ordena la obligación del Estado de garantizarle seguridad jurídica a los pueblos indígenas originarios. Había que ver los procesos de regularización del Estado, cuál es el papel que está haciendo el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional Agrario. Hay una mora tremenda del Instituto Nacional Agrario. Hace mucho tiempo no extienden un título de propiedad. Entonces, y hay que ver la situación. Cuando una orden judicial se tiene que cumplir, cueste lo que cueste. Entonces, la situación ahí de la autoridad se está viendo entre la espada y la pared. Había que ver si el Ministerio Público más adelante procede por el delito de desobediencia, porque hay una orden judicial emitida en legal y de debida forma. Veo que se están yendo ya los policías, Carlos. Muy bien, entonces comuniquémonos vía teléfono con Carlos para que ya nos resuma, Carlos, y terminemos con este tema, porque el tema central que tenemos para hoy, Vivian Montoya, el tema central que tenemos para hoy es otro, no es este. Este es coyuntural, este se deriva producto de que ocurrió este intento de desalojo que yo creo no se va a materializar, porque estoy viendo que los policías están yendo del lugar. Vivian, ¿cuál es el tema central de Frente a Frente esta mañana? Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. El tema del día es, después de la decisión del Departamento de Estado, ¿Juan Orlando Hernández está más cerca de los Estados Unidos que de su permanencia en el país? Envíe sus comentarios a Frente HN para que después podamos leer sus comentarios. Continuamos. Bien, ya vieron la pregunta de ustedes, leída por la periodista Vivian Montoya. Quiero terminar ya con esta temática y dar ya una conclusión, si se
procederá o no al desalojo, y los que quieran seguir con este tema, pues pueden pasarse a TSI, pero los que quieran seguir el debate con 4 abogados, Tirso Ulloa, Félix Ávila, Marlon Duarte y Marcos Zelaya, sobre esa pregunta que ustedes vieron en pantalla, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, después de que el Departamento de Estado lo señaló en la lista Engel, está más cerca de Estados Unidos que de permanecer en Honduras. Quédense aquí con nosotros en Frente a Frente. ¿En qué termina esto, Carlos Llanes? Adelante. Bueno, Renato, la situación aquí todavía no termina, continúan las personas, es decir, los encargados por parte de la policía y también del juzgado competente, tratando de buscarle una salida. En este momento todavía es legal por esa situación que encontraron, esa observación que hicieron en el documento, es decir, que es extemporánea la fecha para realizar el desalojo. Están todavía dialogando, están los encargados o representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, es decir, hay bastantes representantes de diferentes organismos de derechos humanos que están pues presentes en el lugar, y eso pues está causando de que el debate entre estas dos partes, es decir, se lleve de una manera bastante correcta para alcanzar pues un fin que no tenga que ser un desalojo violento y que vaya a terminar pues en derramamiento de sangre, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Los campesinos pues están aquí rodeando la propiedad, evitando siempre de que la policía quiera realizar el desalojo. La policía por su parte pues está tratando, se le puede percibir de que no quiere proceder con el desalojo. Lo vimos en TN5 Matutino cuando el juez pues le estaba echando la culpa al comandante de la policía por no proceder con el desalojo, por no atender la orden que él estaba dando, e inclusive le estaba advirtiendo de que se iba a tener a las consecuencias legales que se pudieran generar pues de no obedecer a una orden judicial. Así que la situación aquí continúa igual, está estancada por este debate legal que están manteniendo tanto el Ministerio Público también está acá, el juez ejecutor y también el comandante de la policía, que es un subcomisionado, el encargado de realizar el desalojo. Así que nosotros seguimos informando a través de los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro para mantener a nuestros televidentes actualizados sobre el desarrollo de este evento sin precedentes. Lo he catalogado porque desde muy temprano, desde horas de la madrugada, estoy yo acá pendiente de esta situación, y la cantidad de elementos policiales era pues numerosa, aproximadamente 500 los policías que estaban participando de este desalojo. Así que, Renato, a nuestros televidentes, pues seguir, como usted lo dice, los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro para poder pues seguir el desarrollo de esta situación generada aquí en la tierra del Padre del Sur de la capital. Renato, con usted. Gracias, Carlos Llanes. No cabe la menor duda que si la policía intenta desalojarlos, ahí van a haber problemas, ahí van a haber enfrentamientos. ¿Vieron ustedes algunas señoras con niñitos pequeños, con nenes de meses? Ya se imaginan ustedes si la policía entra ahí, tiene que entrar con violencia, porque hay un cerco de indígenas ahí que no los van a dejar entrar fácilmente. Bueno, y hay señoras cargando niños, ahí habría de producirse sangre si se produce ese desalojo. Esas son las cosas que hay que sopesar y solucionar, hombre, porque aunque haya una resolución judicial y aunque le esté diciendo ahí el fiscal, si usted, comisionado, no ejecuta esa orden, pues tendrá problemas serios con la justicia. Pero el policía mira ahí, madres con sus niños de 6 meses, un cerco de hombres y mujeres. Si entran ahí hay sangre. Es que, Renato, ahí es donde empieza a existir el conflicto, lo que es el derecho, la justicia, la equidad, la humanidad. ¿Qué es más importante? ¿Ejecutar esa orden emitida por un juez competente o resguardar la seguridad de esa cantidad de familias que quizás no tienen de dónde poder... Yo prefiero evitar muertos y sangre ahí. Yo preferiría evitarlos. Obvio, ¿verdad? Es que... ¿O no? Es para evitar un mal mayor, un mal menor. ¿Qué es más importante? ¿Resguardar la vida de todos estos pobladores? Claro. ¿O garantizarle la tutela del derecho a la propiedad privada de un ciudadano que se siente afectado? Pero si yo sé que con
que con garantizar esa tutela en una coyuntura como esto van a haber muertos. Tendrían que buscar una forma diferente. Habría que ver cuánto es el área también, Renato. Puede que sean 50, 100 manzanas y se les cede 2 manzanas, 1 manzana para que puedan vivir ahí en paz. No le veo yo también. Y que el Estado indemnice esa porción de tierra para evitar un... Es que el problema es llegar a estos momentos. Estos casos, sin lugar a dudas, ha sido discutido por mucho tiempo, ¿verdad? Todos esos alegatos del convenio 69 de la OIT, los derechos a la propiedad privada han sido discutidos sin lugar a dudas en un expediente. Han habido todo tipo de alegatos y todo. Cuando ya se llega a eso es la decisión judicial. ¿Entiendes? No es una cosa que de primas a primeras llega alguien allí con la simple denuncia. Yo entiendo de que estas cosas cuando se llega es porque el juez ha tomado una decisión. Y obviamente ahí es cuando entra ya una tarea del Poder Ejecutivo para dar soluciones. Como bien se ha dicho aquí, si eso ya lo sabemos, pues Honduras es suscriptor de tratados en materia de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la propiedad privada, también el derecho a la propiedad común. Son interesantes las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana para resolver conflictos. Por ejemplo, los casos de las comunidades garífunas en la zona norte, Punta Piedra, y otros ahí donde ha tenido que llegar a intervenir precisamente porque el Estado no cumple con sus obligaciones. ¿Desde cuándo viene diciendo la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? O la ONU, o ACNUD, creo que se llama, interviene precisamente porque Honduras es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahí se establece que los estados partes en esos convenios deben garantizar todos los derechos y para garantizarlos entonces deben adoptar todas las medidas de orden administrativo, legislativo, para hacer que esos derechos que dice el abogado Marcos sean verdaderamente disfrutados. Pero el asunto es que no se pueden disfrutar en desorden tampoco. Estamos claros que se debe garantizar a las personas el derecho a tener una vivienda, pero no es obteniendo una vivienda, como ya se ha dicho, a toda costa, pues simple y sencillamente. Bueno, es decir, lo que pasa que a veces en estas cosas pasó en Nicaragua, cuando después de la revolución se llamó la piñata, cuando dijo todo el mundo, pues entonces ahora nos apoderamos de las residencias de los del régimen anterior. No se trata de eso, se trata de organizar bien el Estado. ¿Cuántos años tenemos de que tenemos esas disposiciones, pero no se hace? Mire, este problema es no una es nuevo. anarquía. Este problema no es nuevo. Este problema no es nuevo. Yo recuerdo que aquí lo vino a plantear Denis Castro hace como 5 años. Yo he hablado con los dirigentes, estos que hoy están evitando que se ejecute el desalojo. Bueno, debemos terminar porque entremos al otro tema ya, si no se nos van las 2 horas con este tema que es importante. Yo no quiero demeritar la importancia porque hay de por medio seres humanos ahí. El hecho es que si se paró el desalojo es porque la autoridad que dirige ese desalojo, a pesar de tener la orden judicial, porque ahí hay un juez ejecutor, ahí hay fiscales, recibió una orden. ¿Sabe qué es lo que pasa, Renato? Que también ha sufrido muchas reformas lo que es el delito de usurpación. Y los abogados aquí me pueden decir con certeza lo que ha sucedido. En los últimos meses hubieron reformas significativas en el delito de usurpación. Sí. Yo lo denuncié en su momento porque esa reforma, honestamente, atentan contra la integridad de las personas, porque establece que en 48 o 24 horas que presenta la denuncia, el Ministerio Público, a través de la policía, aún sin orden judicial, tiene que ejecutar el desalojo. Y esas reformas deben de ser discutidas en el actual Congreso de la República para evitar esta serie de problemas que está suscitando, que este es un primer problema. Pueden venir muchos más problemas. Lo que le quiero decir es que el Poder Ejecutivo debería ser el primer interesado en dar una imagen de Estado de Derecho, fortaleciendo todas las instituciones. Es decir, no se mira bien para el inversionista que no se ejecute una orden judicial, porque quienes van a ejecutar la orden, quienes van a materializar el desalojo, reciben una orden de su superior de que no entren ahí. Solo quiero terminar en esto. Pero como el problema no es nuevo, y esto más, este gobierno lo hereda. Este problema es de
de hace varios años, debió ser resuelto ya días. Pero claro, no se mira bien que no se ejecute la orden judicial porque se irrespeta el Estado de Derecho. Pero estoy seguro que las nuevas autoridades ya sabían que se iba a producir este desalojo. Debieron intentar, para que no se viera deteriorada la imagen del Estado de Derecho, que no se respeta lo que un juez le dice a un policía que haga, de hablar y darle opciones a la gente que iban a desalojar hoy. El punto, Renato, ya para finalizar, porque creo que el tema principal va a llevar mucho tiempo. Es decir, si esto pasó ahorita, porque 90 familias no tienen vivienda, ¿cuántas familias no tienen vivienda en Honduras? ¿Qué va a pasar mañana? Van a ir en las mismas circunstancias y van a decir que tienen los mismos derechos de esta familia. Por eso, como usted bien lo dice, ¿cuánta familia no tiene vivienda en Honduras? ¿Cómo le vamos a solucionar el problema? Y este es un antecedente que va a seguir y nos miramos muy mal ante cualquier inversionista que venga aquí, que el día de mañana usted ya le invaden su propiedad. Pero igual, si dentro de una hora estuviésemos viendo niños menores muertos o mamás muertas, hombres heridos y muertos, policías golpeados, ahí estaríamos diciendo nosotros por qué no evitamos eso. Renato, tiene que existir voluntad, perdón Marlon, tiene que existir, ¿se acuerda usted el asentamiento humano que había donde está Metromol en este momento? Cuando fungía como presidente Ricardo Maduro. Ahí cerca del aeropuerto. Muy acertadamente se le proporcionó de un predio y una vivienda a un precio accesible en el Valle de Marateca. Y ahí no hubo problema en el desalojo. Se hicieron las viviendas, se trasladaron las familias y procedieron a desalojar el inmueble. Y esto que está pasando ahora es distinto a lo que está pasando en el Aguán. Allá los mismos campesinos lo dicen. Allá es que grupos criminales esperan que haya producción de la fruta de palma para entrar a las fincas, aduciendo que están recuperando tierras, cortar la fruta e irlas a vender. ¿Y por qué? Porque los procesadores, algunos empresarios dueños de extractoras, les están comprando la fruta a estas personas que de manera ilegal entran a esas fincas a robársela. O sea que hay una competencia desleal entre los mismos empresarios que se dedican a la extracción de aceite de palma. Allá es diferente lo que está pasando en el Bajo Aguán. Allá está el ministro de Seguridad, Ramón Savillón, ayer llegó, allá está el director del INAH, porque los afectados son más de 11.000 hectáreas, que son campesinos organizados en cooperativas, han advertido que si no se ejecuta una orden judicial para desalojar a esos grupos que se van a robar la fruta, ellos van a entrar a desalojarlos. Y van a entrar ahí con armas, porque están armados los que están adentro de las fincas también. Es diferente a lo que está pasando aquí. Es diferente, pero si quieren terminemos ya. Bueno, muy bien. Porque si no debatimos el tema que tenemos para hoy, que lo repite Vivian Montoya con la pregunta, una pausa y enseguida nosotros estamos aquí para el debate. Vivian. De inmediato leemos otra vez la pregunta de esta mañana. Después de la decisión del Departamento del Estado, ¿Juan Orlando Hernández está más cerca de los Estados Unidos que de su permanencia en el país? Envíe sus comentarios a Frente HN, a Facebook y Twitter para que después leamos sus opiniones. Vamos a una pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y paga menos con la mejor. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Por cortesía de Banco de Occidente, los principales titulares de Tu Nota esta mañana. Congresista presenta ley para legalizar a millones de indocumentados en Estados Unidos. El rey Felipe VI da positivo por COVID. Presenta síntomas leves. Cadena perpetua más 30 años y multa de 151.7 millones de dólares para narco Giovanni Fuentes. Hay reportes de interés para acusar a Juan Orlando Hernández, David Holiday. Son algunas de las noticias que destaca hoy
tu nota por cortesía de Banco de Occidente, préstamo, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas, Banco de Occidente con todos estos servicios. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, me están comunicando en este momento que la señora Mercedes Macías de Fortín, esposa del doctor Alfredo Fortín Inestrosa, ex designado a la presidencia entre 1986 y 1990, fue el gobierno de Ascona. De don José Simón Ascona Hoyo. Ha fallecido aquí en la capital de la República y es la madre de Fernando Fortín, miembro del Partido Liberal. Sus restos serán sepultados en Jardines de Pasuyapa, solo que todavía no tienen identificada la hora. Así que comunicamos a familiares y amistades de la señora Mercedes Macías de Fortín, esposa del ex designado presidencial del expresidente José Simón Ascona Hoyo, doctor Alfredo Fortín Inestrosa, que ella ha fallecido en la capital de la República. Sus restos serán velados dice aquí, serán sepultados en Jardines de Pasuyapa. Más adelante se comunicará la hora. Bueno, son las 7:59, nos hemos atrasado con las pausas comerciales. Antes de entrar ya al debate, tenemos una hora, suficiente tiempo para que ustedes, los abogados presentes esta mañana, reflexionemos sobre esta pregunta: si después de la decisión del Departamento de Estado, el expresidente Hernández está más cerca de Estados Unidos que de permanecer en Honduras después de estos consejos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tarjeta de Crédito Atlántida. Miren, un reflexivo mensaje. En el fondo yo entiendo lo que me quiere decir el doctor Germán Espinal de la Comisión de Política Limpia con este mensaje que me envía. En Dinamarca los agricultores tienen que cultivar el 5% de sus terrenos con flores de campo para las abejas por ley. A veces copiar es bueno. Yo entiendo el mensaje de Germán. ¿Yo cómo lo interpreto, Germán? Que no estaría mal, hombre, que Mario Facuse les diera unas manzanas a la gente ahí. Si fuera de él, pa. Si fuera de él, es que yo creo que es de él, porque quiere comunicarse con el programa desde hace rato, pero tiene algún problemita ahí. Está bonito ese mensaje de Germán Espinal. Bien bonito, el mensaje está recibido, Germán, y me hago eco de él. Para Holanda, va. En Dinamarca los agricultores tienen que cultivar el 5% de sus terrenos con flores de campo para las abejas por ley. A veces copiar es bueno. Qué buen mensaje, Germán, qué buen mensaje. Pero bien, vamos con la pregunta ahora. Rápidamente con la pregunta, después de la decisión del Departamento de Estado, Juan Orlando Hernández está más cerca de los Estados Unidos que de su permanencia en el país. Abogado Marlon Duarte. Bueno, estos temas los hemos discutido con otros actores, pero en realidad es lo mismo. Cuando Estados Unidos señala este tipo de situaciones, lo que sigue es la solicitud de extradición, la presentación de la acusación formal. Este caso ya tiene un agente investigador desde hace mucho tiempo, ya está conformado, simplemente y sencillamente es esperar que se presente ante la Corte. Hay un jurado que decide la admisión o no, o el rechazo de la acusación, para emitir una orden de aprehensión y hacer la solicitud correspondiente al gobierno de los Estados de Honduras para proceder con la extradición. ¿Qué es lo recomendable para él? Como él bien lo decía, y yo comparto lo que el expresidente decía, hay que, toda la persona que se sienta señalada o que sea señalada en los Estados Unidos, le tiene dos caminos: o presentarse o esperar que lo capturen. Y lo más recomendable es, como él lo decía, presentarse ante las autoridades de los Estados Unidos. Pueden decir, pero no puede presentarse porque no tiene visa. Pero usted puede comunicarse con el agente que lleva la causa, y que creo que a este momento ya lo tiene. Sabe quién es sabe cuál es el nombre del agente,
y proceder a hacer una entrega de manera voluntaria y presentarse a una corte de los Estados Unidos. Eso es lo más factible y eso es lo que sigue. Aquí en Honduras no han declarado sin lugar, por decirlo así, a ninguna persona solicitada por el gobierno de los Estados Unidos. A nadie. Y otra de las situaciones es, cuando usted llega a los Estados Unidos, lo que a usted le toca es negociar, Renato. Todos los hondureños y todas las personas por tráfico de droga han ido a un juicio. Todos han sido condenados a cadena perpetua. Todas las personas que han llegado a un acuerdo no les han impuesto una cadena perpetua. El 99.99% de los juicios federales por tráfico de droga o por delitos relacionados al tráfico de droga son condenados por las Cortes Federales. Entonces, la estadística es mala y en el caso de los extranjeros que van a juicio en las Cortes Federales, el 100% son condenados. En Honduras no ha habido ningún caso que haya ido a juicio, que lo hayan absuelto por un solo delito de los que el fiscal haya planteado al jurado y al juez. Y los que han ido a una negociación han podido acreditar mediante pruebas ante la fiscalía para que estos delitos sean apartados de la acusación. Y lo más recomendable, si mi consejo le sirve, es buscar un acercamiento ante las autoridades, puede ser en cualquier país, en Guatemala, El Salvador, que él se pueda presentarse ante la gente y que éste haga las observaciones correspondientes y haga las diligencias correspondientes para poder llegar a los Estados Unidos. Bueno, pero lo mejor va a ser lo mismo que hizo el hermano. Se presentó y el hermano negó que él hubiese participado. Y mire, le dieron cadena perpetua. Sí. Yo creo que va a ser contradictorio que el hermano haya utilizado esa estrategia y que él vaya a cantar. ¿Cantar qué? Él se va a seguir negando que participó en asuntos de tráfico. Renato, pero hay una enorme diferencia entre el hermano y él. Cuando el hermano fue a presentar una declaración. Cuando él va a ir, ya va con un señalamiento ya específico. Y cuando al señor Tony Hernández lo detienen, él ni siquiera, él andaba en una visita de turismo. A él lo detienen al momento de salir. En este caso le revocan su visa porque le están especificando claramente que la revocación de su visa es producto de delitos o señalamientos por delitos de narcotráfico y corrupción. Sí. Entonces, ahí estamos claros. Si usted recuerda, cuando señalaron en una lista administrativa que es OFAC a la familia Rosenthal, inmediatamente que fueron señalados, vino la acusación. Y faltó que viniera la solicitud de extradición, sí, porque ese es otro tema. Usted puede presentarse sin que venga la solicitud de extradición. La solicitud de extradición, en el caso de don Jaime y en el caso de Yanin, nunca vino ni de Yankel. Nunca vino, ¿por qué? Porque el señor Yankel lo detuvieron y Yanin se fue a presentar de manera voluntaria a los Estados Unidos, que es lo que corresponde. Eso me preguntó el fallecido licenciado Rafael Leonardo Calleja. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la ruta? Lo más saludable es que usted se presente. Lo más saludable es que usted se someta de manera voluntaria a la justicia norteamericana. Y lo otro, vaya a una negociación, porque los federales jamás pierden un caso. Porque los federales, cuando se trata de extradiciones por este tipo de delitos, son juicios de conciencia. Al final no necesitan ni siquiera presentar una evidencia física cuando se trata de delitos de conspiración. Si usted se fija, son declaraciones prácticamente todas, diferentes que es en el sistema de Honduras. Y si usted lo mira bien o mal, que hay algunas situaciones no la comparto, pero eso es lo que está, eso es lo que se aprobó mediante un auto acordado que tiene todas las falencias de cualquier ley. Tiene falencias increíbles, pero eso es lo que tenemos, como dijo un diputado. Es la constitución que tenemos, es el procedimiento que decidieron no todos los magistrados de la Corte pasada, porque es por mayoría ese auto acordado, no existe una ley de extradición y también tiene su trampa. Que más adelante lo vamos a discutir. Ok, pues el abogado Marlon Duarte, que ha defendido a hondureños que han sido acusados por similares delitos en Estados Unidos, le está recomendando al expresidente Juan Orlando Hernández que mejor se presente porque la acusación irremediablemente viene. Que mejor negocie con los fiscales estadounidenses porque si no le cae la cadena perpetua. ¿Qué piensa Marcos Zelaya, Félix Ávila, Tirso Ulloa? Todos abogados, después de la pausa comercial. Está en Tu Nota. En este orden, los abogados Félix Ávila, Marcos Zelaya, Tirso Ulloa. Abogado Ávila, ¿cree usted que está más cerca de Washington que de permanecer en el país?
Usted entiende el sentido figurado con que se plantea la pregunta, pero en el fondo, ¿qué es lo que pretendemos conocer de ustedes? Bueno, Renato y colegas, aquí la realidad es que es un panorama sumamente tétrico, complejo, oscuro para cualquier persona, para cualquier ciudadano, en este caso para el expresidente Hernández. Sin lugar a dudas, sí, escuchando las expresiones de Marlon, sin lugar a dudas que yo no estoy para darle consejos al expresidente Hernández. Lo que pasa es que él tiene que sopesar una serie de situaciones. Una entrega a las autoridades de los Estados Unidos, obviamente que cualquiera lo ve como lo mejor, ¿verdad? Lo más positivo, tomando en cuenta que inmediatamente en los Estados Unidos juega aquello. Entre varios, el primero que se presenta tiene la ventaja porque va a negociar. El problema es que creo que él no es de los primeros, es de los últimos. Es decir, una serie de personas se han presentado ya y de repente él puede estar quedando como la cabeza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué podría negociar? No obstante, es una posibilidad, ¿verdad? Y a negociar, esa pregunta es clave, ¿negociar qué? Porque él ha negado toda la vida aquí que esté involucrado en asuntos de narcotráfico. Entonces, es ahí donde entiendo yo que una persona puesta en su lugar y bajo esas circunstancias, pues no sé qué alternativa podría ser. Entendería yo que la otra alternativa es que si se produjese la acusación, porque todavía no se ha producido, o por lo menos no la han develado las autoridades en los Estados Unidos, porque hasta que se eleve la acusación... No acostumbran a develarla hasta que ya tienen... Entonces, hacen un señalamiento y dicen que se ha producido eso. Luego después vendrá el pedido de extradición. Sin duda que se producirá el pedido, porque si se ha producido en una veintena o más de ciudadanos, entonces la pregunta es qué va a ocurrir aquí en Honduras. Todos sabemos que le tocará pues a la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que no se dé una entrega voluntaria a la Corte Suprema de Justicia, proceder contra esta persona en este caso, una persona que representó al Estado de Honduras como el más alto dignatario. Ahí se va a producir, obviamente, sin duda, ¿verdad?, su batalla legal. No sé si la va a dar. Marlon, el abogado, bien lo dice, y eso es cierto, pues a nadie se le el Poder Judicial hasta ahora, bajo este sistema, bajo este procedimiento, no ha desestimado ninguna orden ningún pedido de extradición en este caso, ¿verdad?, con esta nueva modalidad. Entonces podría pensarse cualquier observador que de repente va a ocurrir lo mismo. Hay una serie de situaciones que sin lugar a dudas el presidente va a alegar en su defensa, de repente su condición de diputado al Parlamento Centroamericano, que podemos tener inmediatamente la respuesta cuál podría ser. Sin embargo, pues todo el mundo pues tiene que analizar esas situaciones, ¿verdad? Hasta qué punto esto podría ser alegado. Tomemos en cuenta también que pueden haber acusaciones aquí contra el presidente Hernández en Honduras por ciertas conductas que también hoy día el nuevo gobierno y las nuevas decisiones del Congreso Nacional de la República está tomando en ese sentido de condenar el golpe de Estado y establecer prácticamente en un decreto, no sé si se convirtió en ley, pero por lo menos hay una iniciativa de ley donde se insta al Congreso Nacional de la República a que proceda por delito de traición a la patria contra, al decir el lenguaje del decreto, los perpetradores del golpe de Estado. De manera que hay una serie de situaciones que tendrán que ser analizadas por el presidente Hernández o toma la decisión que muchos hondureños han tomado, como lo tomaron miembros de la familia Rosenthal, como lo tomó el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Hay que entender, ¿verdad?, que la situación también de ellos era diferente a la situación de Rafael Leonardo Callejas. De presentarse voluntariamente. Además eran delitos o crímenes, como se dice en los Estados Unidos, totalmente diferentes, de fútbol, estafa. Sí. Entonces, no se avisoraba, por decir en esos casos, una cadena perpetua, sí, como se avisora en estos casos, porque ya hay precedentes, ¿verdad?, de esa situación. Bueno, abogado Herrera, Zelaya, perdón.
Comparto lo que ha manifestado Marlon y el abogado Félix Ávila también, en el sentido de que el problema que enfrenta el expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández, lógicamente es un problema grave. Estamos hablando que aparentemente, digamos aparentemente porque nos ha formalizado, pero ya vienen algunos informes de fuentes oficiales del Departamento de Estado, en donde le ha manifestado al pueblo hondureño, lógicamente a él, de que fue suspendida su visa desde el mes de junio del año pasado. Eso quiere decir de que han respetado lo que es la Convención de Viena de 1961 por la investidura que él ostentaba Renato Pueblo Hondureño en su momento. Esperaron 6 meses para que trascendiera esa información. Eso quiere decir de que la investigación que está haciendo la Corte Federal en este momento, los fiscales especiales federales, me imagino yo que está o concluida o por concluir. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es formalizar la acusación ante el tribunal competente, la Corte del Distrito Sur del Estado de Nueva York, una Corte Federal, a donde se manejan los delitos más graves, como narcotráfico, tráfico de personas, armas de grueso calibre, y así le pueden nombrar una serie de delitos graves para la sociedad norteamericana. ¿Qué es lo que sucede después? Una vez hay una audiencia de información o de imputación de cargos. Le informan a él por los cargos que está siendo acusado. Y él en esa audiencia, Renato, una vez que ya pasa esa fase, él determina si acepta los cargos o en su defecto rechaza los cargos. Y de igual forma, él accede a que sea juzgado por un juez competente con el fiscal y con su equipo de defensa, ya sea público o privado, acogiendo a la quinta, a la sexta enmienda, que le permite tener un defensor, ya sea público o en su defecto de defensa privada, si él tuviera los recursos. Si él dice que no acepta los cargos y no se quiere someter ante un juez que va a conocer de la causa, se va ante un jurado. Pero ya Marlon muy bien lo apunta, y no lo digo yo, no lo dice los panelistas, lo dice la estadística. De cada 10 casos, 9 casos son ganados por la Corte Federal, y un caso no es que es perdido, sino que tal vez ha habido alguna situación de forma, no de fondo, de forma que le permita reabrirlo o reconsiderar el caso. O sea que la situación jurídica que está porque esta situación del señor Hernández está empezando, Renato, apenas empieza. Él se acojó al Parlacén, eso lo único que puede hacer es dilatar la situación personal de él ante la justicia norteamericana. ¿Por la inmunidad? Por la inmunidad, porque eso solo se presenta una solicitud, ya hay un reglamento interno en el Parlamento Centroamericano para poder suspender, y ellos no protegen cuando son delitos, y peor este tipo de delitos. Se protegen cuando son situaciones eminentemente parlamentarias o que son discutidas en la investidura que él ostenta. Sí. Bueno, pues miren, 3 abogados coinciden que esa acusación prácticamente viene contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Es que basta ver el desarrollo del juicio de Giovanni Fuentes, cómo se fueron los fiscales a decir, y no solo a Hernández, solo que a Hernández lo salpican más, pero dijeron, desde el 2006 dijeron, José Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. ¿Se acuerda, Renato? Se beneficiaron, solo dice. 30 segundos. ¿Se acuerda, Renato, que aquí estuvimos en un foro que usted muy cordialmente nos invitó? No recuerdo, creo que estaba Julio Ramírez, no sé qué otro, y nosotros hablamos en el caso del hermano, el expresidente, en su momento, y dijimos las situaciones que podía enfrentar él. Pero el abogado Félix Ávila ha hecho una acotación importante. Él es el último de la pirámide. O sea que la situación es más grave que los 30 o más de 30 personas que se han presentado ante la justicia norteamericana, y 4 de ellos han sufrido sentencias de cadena perpetua. Entonces es una situación bien compleja, bien complicada, que a mi entender, lógicamente debería, o en su momento, o ya tendrá un equipo de abogados buscando el mecanismo de cómo llegar a un acercamiento con la fiscalía que lo está acusando. Al expresidente Hernández lo quemaron casi todos los que están privados de libertad por asuntos de narcotráfico en los Estados Unidos en este momento. Algunos se preguntarán, ¿y a quién va a quemar Juan Orlando Hernández? Para comenzar, no creo que negocie y acepte y queme a gente, porque él aquí ha negado que haya participado en esto. Yo creo que va a seguir la misma línea de su hermano. Bueno, la misma línea de su hermano. ¿Qué piensa Tirso Ulloa? El caso de don Juan Orlando Hernández, como decía el escritor colombiano García Márquez, es crónica de una muerte anunciada. Como dijo el abogado Félix Ávila, nosotros no somos quien para aconsejarlo. Él se ha acogido a una inmunidad del Parlamento Centroamericano,
hay un reglamento, pueden abrir un lugar de formación a causa por este tipo de delitos. Los Estados Unidos y su derecho anglosajón incluso valoran mucho una declaración que dé usted ante un agente federal. La situación de don Juan Orlando Hernández únicamente puede ser paralizada momentáneamente si aquí se le abre un proceso penal. Circunstancia que había que analizarla y el Congreso Nacional ya todavía, no sé si ya fue publicado, no sé si era ley, ya pues definió ya el delito de traición a la patria en los hechos del 2009. Don Juan Orlando Hernández tiene la vía de presentarse voluntariamente para ahorrarse la vergonzosa situación de ser capturado, de pasar lo mismo que pasó su hermano. Y no sé a quién va a quemar, él ha negado todo desde un inicio, nunca se dio cuenta que su hermano traficaba con droga. Y la vía es la negociación, para que pueda ser rebajada sus culpas. Pero eso implica aceptar de que realmente lo que dicen los capos es cierto. No le queda otra opción. No le queda otra opción. Juan Orlando Hernández, cuando don Leo Valladares escribió un libro sobre la violación de derechos humanos, los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, ante esa avalancha de acusaciones vertidas por los capos que han sido condenados, pues don Juan Orlando Hernández, más bien ya hace mucho tiempo tuvo que haber preparado ya la pista de aterrizaje para que no se vaya a ir de panza, como dice. Entonces, la vía de él, la negociación y ver a quién quema, para que le pueda ser rebajada sus culpas. Esto está caliente y será que en los próximos meses o próximos días el Departamento de Justicia ya, en coordinación con el Departamento de Estado, solicita a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición. Bueno, en todo caso, si quema a alguien, esa gente que tuvo su mismo estatus, porque el resto prácticamente están en Estados Unidos, Marlon. Sí, mire, bueno, pero hay mandos intermedios que colaboraron con él, supuestamente, según lo que dijeron los declarantes ahora condenados. Yo le digo algo, y disculpa, abogado, en relación a lo que pasaría en Honduras si él decidiera no presentarse a las Cortes de los Estados Unidos. Porque mucha gente ha dicho, no, es que el hecho de que pertenece al Parlacén va a ser un impedimento jurídico para que no se pueda proceder. Nosotros tuvimos un diputado al Parlacén que fue capturado en las Piedras Negras, creo que se llama. En Nicaragua, inmediatamente fue detenido, juzgado por el gobierno nicaragüense y condenado por el gobierno nicaragüense. Pertenecía al Parlacén. Tenemos el caso de Martinelli, que siendo miembro del Parlacén, fue capturado y llevado a Estados Unidos. El presidente de Costa Rica, que era secretario general de la OEA también. Imagínense, entonces ese hecho de someterse o de pertenecer a este organismo no es un impedimento para que los Estados Unidos pueda ejercer la función de decir, nos vamos a abstener de acusar porque reconocemos al Parlacén. Pero vamos a otra figura que podría pasar aquí, a otra hipótesis que podría pasar. Decide él no irse para los Estados Unidos y someterse a la ley y que eminentemente le den trámite al proceso de extradición aquí en Honduras. Se nombra un juez natural, correcto, así lo establece la ley, un autoacordado pequeñísimo. El juez natural tiene la obligación, ojo con esto, tiene la obligación de emitir una orden de captura. Porque así lo dice el tratado. Ahí no dice, lo vamos a citar. Lo dice, le vamos a emitir una orden de aprehensión. Una vez que él venga, se lo detienen, lo llevan como a una audiencia de declaración de imputado, le informan los cargos y le dicen, lo vamos a mandar preso. Ya sea por 6 días o por 10 días, lo que sea, que el juez señale la audiencia. Porque ahí no dice que le va a dar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Díganme a qué ciudadano de Honduras que le hayan iniciado un proceso de extradición le han dado medidas distintas a la prisión preventiva. A nadie. Y si él no tiene ni un proceso legal o que está cumpliendo alguna pena porque fue condenado, lo mandan al pozo.
Y si usted no tiene ningún proceso penal, lo mandan al batallón. 2 ejemplos. El ejemplo de Arnaldo Urbina Soto y el ejemplo también de otro muchacho que está en El Pozo, que lo mandaron en prisión preventiva para el Pozo. Entonces, partamos de la idea que venga el juez natural, Renato, y diga, se declara sin lugar. Ahí está la trampa. La orden de extradición. El juez natural lo puede hacer. ¿Y qué pasará? ¿Quién va a presentar un recurso de apelación en contra de la decisión del juez natural? Nadie, porque usted no tiene otra parte, no hay ningún representante del gobierno requirente, nunca en esas audiencias, solo está el acusado o el que están solicitando la extradición con su defensor y el magistrado, aun y cuando el auto acordado dice que se respetará el principio de contradicción, oralidad, publicidad. ¿Y qué es el principio de contradicción? Contradecir lo que la otra parte dice. Pero ¿cómo usted va a contradecir algo si no existe otra parte? Ahora vamos al punto que diga el magistrado designado. Se deniega la extradición. Como no hay quien apele, nos vamos a complementar con el Código Procesal Penal y a los 3 días va a quedar firme la denegatoria de extradición. O sea, no necesariamente usted le tiene que imputar un delito para decir, lo vamos a acusar para no iniciarle el trámite de extradición. Así debió ser, porque cuando al ingeniero Jaime Rosenthal lo solicitaron extradición, viendo y cuando que hay tiempos perentorios, dijo el juez natural, Carlos David Cali, que en su momento para mí una de las personas que más sabe derecho, y dijo, no puedo iniciarle este proceso penal a don Jaime Rosenthal hasta que no tenga una constancia de los juzgados que este señor no tiene procesos pendientes en Honduras. Le mandan la constancia y dice, don Jaime tiene 2 procesos penales en Honduras, por lo tanto no puedo iniciar y se da por suspendido hasta que don Jaime no tenga problemas con la ley, iniciamos el proceso de extradición. Pero si usted me dice a mí, don Juan Orlando podría tener una causa porque le van a imputar y no se le va a iniciar el proceso de extradición. Esta corte cambió totalmente esa forma legal que debió ser así. ¿Por qué? Porque se inventaron la palabra la extradición diferida. Usted busca en el tratado la palabra diferida, en el de 1909 y en el de ratificado en el año 1918, si no me equivoco, usted mira que ahí no existe la palabra diferida. Dice que si la persona tiene procesos pendientes en ese país, por delito cometido en ese país, se va a esperar que usted arregle sus problemas legales, cuando usted ya no tenga ningún problema jurídico, someterse a la extradición. Pero aquí se inventaron, cuando en el caso de Arnaldo Urbina Soto, en el caso de José Handal Pérez, Chepito Handal, iniciaron el proceso de extradición aun y cuando ya estaban condenados por otros delitos acá. Pero vino el juez, dijo, y se concede la extradición diferida hasta cuando ellos cumplan la pena. O sea que esas arbitrariedades más bien ahora le van en contra de él, porque se inventaron esas palabras. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque yo lo digo así de esta manera. Lo hicieron por complacer a los Estados Unidos. Y dice el magistrado, si yo les digo que no, me pueden quitar la visa. ¿Va? Entonces mejor les digo que sí y me invento esta palabra diferida hasta que cumpla la pena. Quiere decir que cuando estas personas cumplan su pena en Honduras, automáticamente se van a someter a la extradición, ahí van a ir extraditados, aun y cuando, ojo, fueron condenados por delitos relacionados a lo que les está solicitando la extradición. O sea, es increíble. Sí. O sea, van a ir a pagar doblemente, pero no les importó que se estaba violando la ley y así lo hicieron. Y el otro punto es, Renato, el hecho de que se presente la acusación para que él pueda decir que no lo pueden extraditar. Tampoco es una opción jurídica de acuerdo a los antecedentes que yo le he contado. Es una situación sumamente compleja esta y jurídicamente también que debe analizarse. Lo que ha dicho Marlon es una verdad, porque aquí el asunto que por una situación de política y de intereses del Estado, del gobierno, se han hecho cosas inadmisibles que no debieron haberse hecho. Por ejemplo, con lo que dice Marlon, que una persona sometida a un proceso legal aquí en Honduras se le condene
pensemos por los mismos delitos y luego después, con ese mandato de una extradición diferida, entonces cumpliendo pena por los delitos aquí, tenga luego después que cumplirse ya una extradición ordenada y luego mandado a los Estados Unidos. Entonces aquí pensemos otra situación que probablemente, seguramente no se va a dar. Honduras tampoco tiene la obligación necesariamente de entregar a una persona. Es decir, existe un tratado de extradición, existe lo que manda la Constitución de la República, o sea, no lo que manda, sino que lo que permite, porque la Constitución no manda a que los hondureños sean extraditados, sino que permite que otro país lo solicite y aquí una autoridad conceda la extradición. Pero lo que quiero decir yo es que nunca se ha producido. Pero en un escenario hipotético podría ser, por ejemplo, que no hablemos del señor Juan Orlando Hernández, sino que de otra persona. Y viene la autoridad judicial y deniega la extradición. Entonces, en derecho internacional y en los tratados establece que si un país deniega la extradición por cualquier razón que sea, y así lo decía antes cuando se tratara de un hondureño, cuando obviamente era prohibido por la Constitución, el Estado entonces está obligado a sancionarle, a juzgarle aquí. Y realmente eso es lo correcto que todos los países generalmente hacen cuando se trata de ciudadanos de su propio país, porque obviamente no puede quedar sin castigo un hecho de repente y entonces por razones de interés nacional, por respeto a la propia nación y a la nacionalidad, entonces el Estado que deniega una extradición, entonces tiene la obligación de sancionarlo, es decir, mándeme usted los cargos para acá y que lo va a sancionar. El problema está que aquí él se metió ¿verdad?, con otras cuestiones porque creó él precisamente esa situación, digamos, sin precedentes, por lo menos en América, en esto, o por lo menos solo en Colombia ha existido con la cuestión del narcotráfico, de que cometiendo delitos en otro país, personas nacionales sean juzgados en otro país. No, y además dijo, nadie está por encima de la ley, y en sus comparecencias aquí dentro del país y fuera del país, en mi gobierno dice, hemos extraditado a tantas personas. Esto más, Anthony Blinken en el tuit de anteayer finalizó con la frase, nadie está por encima de la ley. Así que los abogados aquí están analizando diferentes escenarios, pero Marlon decía en su primera intervención, de todas las solicitudes de extradición que ha hecho Estados Unidos, nunca, ni una tan sola ha sido denegada. Entonces, en el caso que se produjera una solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández, que su estatus de expresidente podría hacer cambiar de opinión a un juez natural. Totalmente. Sí, es una decisión muy independiente del juez natural. Y lo puede hacer. Podría ser la primera vez que un juez deniegue una solicitud de extradición. Y volvemos a lo que decía el diputado Jorge Cali, y es importante. Yo creo que para los diputados lo que vamos a decir es muy importante, el hecho de que tenemos que aprobar una ley de extradición. ¿Por qué? Porque así obligaría al Estado requirente a que forme parte de la acusación, porque si el juez natural, con la independencia que tiene, como lo dice el abogado Félix Ávila, deniega la extradición, no es que el juez está cometiendo un delito. No. Él analiza la situación y puede decir, la sociedad va a decir, lo denegó porque es Juan Orlando Hernández. Eso va a decir la sociedad. Totalmente, téngalo seguro. Por segurísimo. Pero el juez, bajo ese sistema de independencia, no se le puede sancionar por una decisión de acuerdo a la sana crítica que va a emitir. Pero ¿cuál es el problema que tendrían los Estados Unidos entonces? No tiene ninguna parte que recurra a la resolución, o sea, que apele la resolución. ¿Por qué? Porque no existe otra parte. Y eso es lo que vamos. ¿Por qué? Porque no hay ley de extradición. Y el otro punto, Renato, imagínese usted que usted cuando le conceden la extradición, usted presenta un recurso. ¿Sabe quién le contesta el recurso? Nadie, porque no existe la otra parte. Y el auto acordado lo dice, se le dará traslado, dice, a la parte que está solicitando la extradición para que conteste los autos.
y que vamos a dar traslado. Pero, como dice el abogado Félix, lo vieron como una cuestión estrictamente política para complacer las peticiones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, porque quedarle mal al gobierno de los Estados Unidos no es muy bueno, peor para un magistrado. Eso es lo que influye más en los jueces al momento de autorizar la extradición. Totalmente, ahí no existe ¿Y por la qué cuestión habría de cambiar en el asunto de Juan Orlando Hernández? Posiblemente el mismo sentimiento impere en el juez natural y en el ambiente popular del país, y ya con un nuevo gobierno diferente al de Juan Orlando Hernández. Y Entonces, por eso reflexiono yo. Bueno, ese punto es bueno, le voy a decir por qué. Ahorita la Corte se desmarcó y dijo, esto es político, y inadmitió unos recursos. Pero en el momento cuando le solicitaron lo de la reelección, ese era un tema político, ¿verdad? Era un tema social, pero dijo que sí podía haber reelección. Sí. Ahorita se desmarcó. En política usted pasa de lo sublime a lo ridículo en menos de 24 horas. Renato, y usted lo vio ahorita. Para la sanidad de nuestro Estado de Derecho urge una ley de extradición. Es aberrante estar con un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, mandando ahí compatriotas, independientemente que sea don Juan Orlando Hernández, que me caiga bien o mal, pero es aberrante con un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia estar mandando compatriotas para que los esté juzgando en los Estados Unidos. Entonces hay que tomarle la palabra a don Jorge Cáliz, al diputado Jorge Cáliz. Necesitamos en Honduras una ley de extradición. Este auto acordado viola los principios elementales del debido proceso. No existe el principio de contradicción. Un juez natural todopoderoso. Entonces, independientemente de quién sea, yo creo que el legislador tiene que sentar las bases de este Congreso para una ley de extradición que garantice el debido proceso y el derecho de presunción de inocencia también de nuestros connacionales que van a ir a juzgar a otro país. Pero sí urge una ley de extradición. Marcos Zelaya quiere intervenir. Renato, el primer extraditado fue Ramón Mata Ballesteros en 1987, si no me equivoco. No fue extraditado. Bueno, formalmente no fue extraditado. Fue capturado. Fue capturado por agentes de la DEA en y Honduras. Fue llevado a juzgarlo de forma ilegal porque en ese momento no estaba reformada la Constitución. Y de igual forma fue un secuestro, como se ha llamado. Había una autorización del Ejecutivo para poderlo... No. La autoridad, la historia se ha manejado de diferentes formas. El presidente Ascona mismo lo negó que había autorizado el ingreso. Se presentaron las denuncias ante el comisionado y no se hizo nada. No, pero los gringos vinieron con la complacencia de alguna autoridad. Claro, es más, para secuestrar a Mata aquí. Ellos se ponen el chaleco de la DEA en la zona internacional del aeropuerto. Ellos nunca utilizaron el chaleco para decir que andaban capturando. Pero fue capturado por miembros policiales. Que fueron juzgados, por cierto. Sí. Los coroneles fueron juzgados. Ese es otro asunto. Resulta que en el periodo del presidente Porfirio Lobo Sosa se hace la reforma constitucional que permite dar vida a ese convenio. Pero lo que está diciendo Marlon, lo que ha dicho Tirso, el abogado Félix, pero vea usted en el decreto 130-2017, que es el Código Penal. Hay algunos principios y el artículo 9 habla de la aplicación ultraterritorial de la ley penal y establece varios principios. Y en el apartado número 3 dice principio de justicia universal. Y hay un asunto importante porque yo le he dado lectura. ¿Podría someterse el expresidente Juan Orlando Hernández a este principio de justicia universal? Dice, independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión de la conducta punible y de la nacionalidad del autor, se puede juzgar y sancionar conforme a la ley penal hondureña. Los delitos que se hayan cometido en el extranjero, podría considerarse que en el caso de que fuera así, porque estamos hablando de supuesto, todavía no se ha formalizado la acusación en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, pero ya vienen algunas situaciones que le permiten a uno hacer un juicio de valor, como se hizo en el caso de otras personas que fueron extraditadas en su momento. Él podría decir que tiene juicios pendientes en Honduras, pero Marlon lo ha explicado y es cierto. Acceden a la extradición y una vez que termina su condena, aun y cuando viola todos estos principios, es remitido, enviado al país requirente. Entonces, nosotros creemos de que aquí parte de la falencia y de los problemas que tenemos en Honduras es no haber aprobado una ley de extradición, porque se está haciendo con un auto acordado y los autos acordados no son ley, Renato. Mire, ve, los autos acordados solo son para asuntos eminentemente administrativos dentro del Poder Judicial, porque los únicos que tienen facultad de interpretar, derogar, reformar
son los diputados del Congreso de la República. El presidente de la Corte tiene iniciativa de ley, pero un pleno no va a reformar o a establecer los procedimientos legales. Entonces han violado principios como lo es el principio de contradicción, el principio de legalidad, el principio de humanidad que está en este código que lo recoge, y le podemos enumerar una serie de principios que se han violado en el momento que se ha accedido por el juez natural para poder extraditar a más de 30 hondureños, que no estamos diciendo de que eran inocentes o culpables. Bueno, eso lo va a determinar la autoridad. ¿Qué ha pasado con las autoridades, Renato? Y esas preguntas las debemos dejar nosotros como profesionales del derecho y como ciudadanos. ¿Qué ha pasado con las autoridades que nunca vieron nada? Ni siquiera una infracción de tránsito han tenido más estas 30 personas que fueron extraditadas, que fueron condenados más de 4 hondureños a cadena perpetua. ¿Qué sucedió? ¿Qué falló? ¿Por qué no se activó la Agencia Técnica de Investigación Criminal? ¿Por qué no se activó la DPI? ¿Por qué no se activó el Ministerio Público? Por eso les digo, ¿por qué habrían de cambiar las cosas ahora que es inminente, según el juicio jurídico de ustedes, la acusación de Estados Unidos y una solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández? ¿Por qué habrían de cambiar las cosas si el presidente o el presidente Hernández siempre se ufanó de la reforma constitucional que permitió la extradición de hondureños y de que con un auto acordado un juez natural decidiera la extradición de ¿cuántos dijo usted? 30 hondureños ya. Yo creo que no son 30 o más. Son más. Y fue claro, para aquellos. Yo los entiendo a ustedes. Y le voy a decir, las pruebas ni siquiera venían, bueno, no eran ni originales, pues. Eran copias. No Copias eran o con un fax. El hecho está que posiblemente el juez natural, en base a un auto acordado, si se presenta una solicitud de Estados Unidos, posiblemente decida bajo un auto acordado autorizar la extradición de Juan Orlando Hernández. Ahora, que se necesita una ley de extradición, estoy con ustedes. Claro que sí se necesita. Antes de ir a la pausa, el abogado Ávila. Bueno, sí, hay varias cuestiones que tienen que analizarse. No sé si, por ejemplo, el hecho de eso del tema de las inmunidades del Parlamento Centroamericano, no hay que desestimarlo. No es que significa la inmunidad, impunidad, por supuesto, sino que es la manera de proceder. Hay que traer a colación aquí el tema del expresidente Martín Torrijos de Panamá, que fue procesado allá y tuvo una intervención importante. Hay un precedente en el Parlamento, en la Corte Centroamericana de Justicia, que emitió una resolución ante una consulta cómo proceder en el caso de los expresidentes cuando se convierten en diputados centroamericanos. Y obviamente ahí está la opinión de la Corte Centroamericana de Justicia, que es el órgano de los organismos regionales, el órgano judicial del sistema SICA en Centroamérica, y obviamente esa resolución claramente dice que cuando se trate de un diputado centroamericano, no se puede iniciar proceso si no ha habido un desafuero por parte del Parlamento Centroamericano. Ustedes lo han dicho claramente, eso es fácil, pero obviamente no sé hasta qué punto pueda pesar la situación de un expresidente. Acuerda que estos órganos son políticos también ahí. Y obviamente en este caso, para mí tiene que verse esa situación que para un proceso penal aquí en Honduras, suponiendo de que se le fuera a encauzar, o para el inicio del proceso de extradición, probablemente se recurra por parte de quien corresponda al desafuero del ahora diputado centroamericano, y obviamente había de que ver qué es lo que dice la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano sobre esa situación. Para después de la pausa yo quiero que analicemos también otra temática. Es palabra sagrada cuando los gringos dicen que alguien es antidemocrático, corrupto y narcotraficante que les ha metido cocaína. Sí, para ellos sí. Para ellos sí. El imperio federal se basa en esa situación. Ellos no se van a pegar con la piedra en los dientes y van a retractarse porque quedarían a nivel mundial como falibles. Y eso es cabal, eso es total. Ellos no se pueden equivocar. Ok. Ellos no se pueden equivocar. No, pero mi pregunta es palabra sagrada, debe ser palabra sagrada para todos nosotros, que cuando los gringos dicen, ese es un corrupto, ese es un narcotraficante, es que en efecto es narcotraficante por la red de agentes que tienen ellos para investigar a la gente. No totalmente, o sea, ellos no son dioses.
Renato. El punto es quién es el que le resuelve en Honduras. Ellos no bajaron del cielo a impartir justicia. ¿Quién dice que no se ha equivocado los Estados Unidos de Norteamérica? Los Estados Unidos ha tenido un sistema de justicia equivocado por los siglos. El problema es de qué manera se resuelve en Honduras. ¿Por el miedo o por cuestiones jurídicas? ¿O por respeto? Por compromiso. O por compromiso. Renato. El tema jurídico, olvídeselo, Renato. Hacia ahí voy. Solo quiero complementar la pregunta. Porque hasta el momento, cuando los gringos dicen ese es narcotraficante, los jueces naturales los han avalado al autorizar la extradición. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, siguiendo esa misma línea, lo que yo me pregunto, ¿cómo es que las instituciones del Estado son incapaces de ver, quizás solo por el estatus, si un presidente anda metido en ilícitos y no son capaces de atajarlos a tiempo los ilícitos de un presidente? Los operadores si aquí tenemos independencia de poderes complementarios entre sí, pero independientes, si tiene autonomía el Ministerio Público, ¿por qué estas instituciones no miran a tiempo cuando un alto funcionario comete un ilícito? Renato, después de la pausa. Muy bien. Después de la pausa. Leemos nuevamente el tema de esta mañana. Después de la decisión del Departamento de Estado, Juan Orlando Hernández está más cerca de los Estados Unidos que de su permanencia en el país. Nos dice Oscar Rodríguez. La orden de extradición para Juan Orlando Hernández es cuestión de tiempo, pero pienso que el acercamiento que hizo con Daniel Ortega fue para exiliarse en Nicaragua. Pregunto, ¿lo capturará Ortega? Otro usuario dice, miramos muy preocupados que a Juan Orlando Hernández con esta nueva ley lo declaren traidor a la patria y no pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Este regreso de los diputados no fue de gratis. Siguen protegiendo a Juan Orlando Hernández. Derek Isaac. En la vida se paga por un comentario. Así de quebrantado está el sistema de justicia. Ya no hay oportunidades de iniciar investigaciones. Ahora el principio de inocencia no se respeta. Discúlpame, Vivian, léeme el anterior al de Derek Isaac McNeil. Miramos muy preocupados que a Juan Orlando Hernández con esta nueva ley lo declaren traidor a la patria y no pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Este regreso de los diputados no fue de gratis. Siguen protegiendo a Juan Orlando Hernández. Te pedía que lo leyeras para interpretar bien el espíritu de lo que dice el televidente. Sigue con los mensajes. Dice Judex García. Claro que sí. La ley norteamericana primero le amarra bien el tamal para que no se pueda soltar. Y si no, miren cómo quedó el hermano de Juan Orlando Hernández. La ley tarda, pero llega. Vicente Hernández. Yo creo que aprovecharían más el programa hablando si es legal o no la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Qué piensa la comunidad internacional? Eso debería preocupar porque estamos iniciando un gobierno y ocupamos generación de empleo y levantar economía. Lo de Juan Orlando Hernández ya está en manos de Estados Unidos y eso no tiene retorno. Gracias por su sugerencia, señor Vicente Hernández. Vamos a la pausa comercial. No, hay que agradecerle porque nos está viendo. Disiente del tema, pero hay que agradecerle porque nos ve. Eso es lo importante. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Por cortesía del Banco de Occidente, otros titulares de Tu Nota. Alarma por creciente ola de muertes violentas contra mujeres en Honduras. Pastor revela profecías sobre el concierto de Bad Bunny en San Pedro Sula. OMS pide más fondos para que la emergencia global por la COVID termine en 2022. Algunos de los titulares de Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
el abogado Melvin López Herrera con relación a su última pregunta antes de la pausa y qué estaban haciendo las instituciones del Estado de Honduras. Si los gringos dicen que el expresidente Hernández andaba vinculado en cosas del narcotráfico, yo pregunté, ¿y qué estaban haciendo las instituciones del Estado? Nunca miraron eso, ¿por qué no actuaron? A eso se refiere Melvin López Herrera. Con relación a su última pregunta antes de la pausa, recuerde que existe un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado, integrado por los 3 poderes del Estado y la Fiscalía. Y en ese consejo el presidente es el presidente de la República. Ahí se pierde el principio de independencia de los poderes del Estado. Es la enésima reflexión en ese sentido que escucho yo con ese Consejo Nacional de la Defensa. El abogado Luis Romero, si llegan a solicitar la extradición, casi un hecho, dice, sería una prueba de institucionalidad para el Poder Judicial. Como que aquí se sometería a prueba el Poder Judicial. Mi pregunta es, y así breve, porque ya estamos contra el tiempo, por eso les preguntaba yo, y es que cuando los gringos dicen este es narcotraficante, este es corrupto, es que así es. No, ustedes me dicen, no necesariamente, pero bueno, los jueces naturales prácticamente aquí le han avalado todo a los Estados Unidos, como diciendo, cuando ellos dicen que alguien es narcotraficante, es que es narcotraficante y han autorizado las extradiciones. Fíjese, Renato, que hay que analizar esto porque antes de todo este proceso hubo un pedido de extradición de un ciudadano haitiano que vive en Honduras. François, el apellido, que él fue viceministro de Seguridad en el gobierno de Baby Doc. Y entonces la única extradición, claro, no era de un hondureño, pero curiosamente, por no ser hondureño, de repente cualquier otro estado lo entrega. Y sin embargo, la Corte Suprema de Justicia denegó esa extradición. Y allí no se dio esa situación de que porque Estados Unidos decía que es narcotraficante, necesariamente tenía que ser narcotraficante. Y lo que la sentencia fue dictada por uno de los magistrados, en aquel tiempo no se le llamaba juez natural, así como le llaman ahora, ahora que no tiene ese nombre, Marco Tulio Alvarado Crespo, y como así en el mismo procedimiento, y luego incluso creo que se interpuso apelación por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público intervino en ese caso, en esa modalidad, y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la no entrega de este ciudadano haitiano y sin embargo Estados Unidos lo pidió con pruebas de su culpabilidad allá y el señor pues lógicamente no puede estar en los Estados Unidos porque subsiste la acusación. En algo sí creo que coincidimos. Aquí muy difícilmente, mientras dure el mandato de un alto funcionario, no digamos de un presidente del Ejecutivo, de un presidente del Congreso o del Poder Judicial, nuestras instituciones ven los delitos de estos personajes. Están coactadas desde el inicio. Es ahí donde los legisladores, ahorita que tienen su prueba de juego con la elección del próximo fiscal general del Estado y los magistrados, tienen que ver el tipo de personas que van a nombrar en esos cargos. Pero estamos viendo que fue una eterna primavera del fiscal general del Estado. Se sabe que fue a esa institución a blanquearle los actos a los señores que fueron condenados en Estados Unidos. Entonces, vivimos, este es el país que tenemos y que queremos que cambie. Pero mire que Estados Unidos ha respaldado siempre a este fiscal que tenemos, a este fiscal general. Ese es el doble, los estadounidenses ahí pasan apoyando, los congresistas y senadores allá pasan diciendo que Honduras tiene un buen fiscal. Renato, ellos mismos los descalifican con esos fallos, con esas sentencias que han emitido en contra de estos connacionales. Están diciéndole, señor fiscal, usted es un inepto. Don Tony Hernández nunca... Sí, ustedes no miran cuando un poderoso comete ilícitos. Por eso no están diciendo. Lo que pasa es que Estados Unidos no es amigo de nadie. Estados Unidos es amigo de quien se somete a los intereses de la población o del gobierno de los Estados Unidos. Mientras mire el caso de Egipto, en el caso que estaba Búrbara, en el caso de Gaddafi, en el caso de Saddam Hussein, en el caso de Panamá con Noriega. O sea, son situaciones que cuando usted ya deja de servirle, mire, y le pongo el ejemplo claro con el presidente Juan Orlando Hernández, los primeros 4 años estuvieron bien, inclusive avalaron el fraude que se cometió en las elecciones pasadas, 2010. Y salieron ellos avalándolo, pero a ustedes solo les tocó con el tema de Palmerola, se acabó el matrimonio.
Ok. Entonces, ellos buscan la situación de los intereses y ahí, como bien lo decía él mismo, caiga quien caiga, y para los estadounidenses también, caiga quien caiga, no importa que ayer fue mi amigo. ¿Se va para Nicaragua el expresidente Hernández o se va a presentar a la justicia? ¿Qué cree usted? Bueno, es interesante en la toma de posesión, en el último mandato que acaba de asumir el presidente Ortega aquí en el vecino país de Nicaragua, que asistió Juan Orlando Hernández, acompañado de sus más cercanos colaboradores, y posteriormente, de forma simultánea con el ex designado presidencial, se apresuraron de forma simultánea cuando doña Xiomara Castro de Zelaya estaba tomando posesión. Él también estaba tomando posesión de su cargo a través de la plataforma Zoom como diputado del Parlamento Centroamericano para acogerse. Pero el Parlamento Centroamericano le dio inmunidad fuera de Honduras, no en Honduras, porque así manda sus estatutos. Dice que el fuero especial va a ser fuera del país donde él reside, perdón, de donde él representa. Entonces, podría ser que esté haciendo los acercamientos con el gobierno de Ortega para poderse ir a vivir a Nicaragua, para poder, valga la redundancia, hacer su actividad eminentemente parlamentaria, ya como miembro y tomando posesión del cargo de diputado del Parlamento. Ahí tiene otra opción. Mauricio Funes, el expresidente de El Salvador, hasta cambió su nacionalidad. Para evitar una extradición. Una solicitud del gobierno salvadoreño para poder ser juzgado en El Salvador. Miren, ya me pasé 5 minutos y no deja de tener razón el señor. Es que yo tenía contemplado para el comienzo del programa preguntarles si creen ustedes que ya con un arreglo interno de Libre queda legalizada la Junta Directiva de Redondo, pero como vino el intento de desalojo, ahí consumimos el tiempo que yo tenía preparado para esta pregunta. Díganme sí o no. ¿Queda legalizada la directiva de Redondo con el arreglo interno de Libre? No, definitivamente es una cuestión que se suscitó, peor, un partido político reunirse en la casa presidencial. Es un acuerdo político, lo del Congreso debe ser una situación legal, aunque venga de lo político, pero debe ser legal. ¿Para usted? Tiene que ser tiene que haber una nueva elección. Así es. Ya hubo, para bien o para mal, llegó el ministro Ayala y instaló un Congreso provisional con sus falencias. ¿Y para usted? Bueno, la palabra de moda es legalización. La palabra legalización y consenso. Bueno, hay que legalizar la Junta Directiva en pleno porque todo lo acordado, a falta de los demás diputados, leyes que tenían el carácter constitucional, que tenían que tener 86 votos y fueron aprobadas. O sea, eso no puede existir. Tienen que volver a no prácticamente hacer un acuerdo entre ellos para poder ratificar y legalizar esa Junta Directiva. ¿Y Marcos Zelaya qué piensa? Rápidamente, licenciado Renato, pueblo hondureño, mis colegas que me antecedieron. Son 2 momentos en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional. El 21 de enero, donde se constituye efectivamente el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, apertura la asamblea, y el 23, cuando el abogado Cáliz, que estaba empoderado como presidente provisional del Congreso de la República, no asiste, y en total apego a lo que es el reglamento y la ley orgánica del Congreso de la República, entonces hay un segundo evento, que es la Junta Directiva del Ingeniero Redondo, que el día de ayer lo pudimos apreciar. Llegaron al Parlamento tantos diputados de la oposición, de los 44 diputados del Partido Nacional. Por primera Nacional. vez llegaron los 128. Bueno, llegaron 128. Entonces ahí lo que pasa es el artículo 9, el 80 y el 82, rápidamente, de la ley orgánica del Congreso, manda que el Pleno es la máxima autoridad. Y Marlon decía algo importante, legalización y establecer algunos argumentos en cuanto a algunas leyes que han emitido al interno del Congreso. Entonces lo que querían de hacer es, en Pleno, los 128, acordar, legitimar, en uso de todas esas facultades, porque el Pleno es la máxima autoridad. La directiva de Redondo. La directiva de Redondo, porque efectivamente esa es la que está actuando como tal. Los nacionalistas dicen que eso en efecto debe hacerse así, pero previo a que renuncien todos los de Cálix, para que quede legalizada la directiva de Redondo. La última pausa. Bueno, agradezco a los abogados Tirso Ulloa, Félix Ávila, Marlon Duarte y Marcos Zelaya sus comentarios esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación.